Novela web Digimon Seekers, capítulo 2-6, el hacker león. El canal de SOC de Grimm. Marvin recibe una visita en su sala personal. ¿Qué te trae concretamente por estos lares?, le preguntó Marvin a su visitante. Un avatar con una corbata enrollada en la frente estaba de pie en la entrada de la pequeña factoría. Se trataba del entrevistador. Veo que te han quedado secuelas, mi querido amigo. Quien le hablaba no era el entrevistador, sino el Digimon que tenía a sus pies. Dorumon, novato, tipo bestia, atributo datos. Dorumon movía su esponjosa cola. Aunque estaba clasificado como Digimon tipo bestia, en realidad tenía unas pequeñas alitas en su espalda. También se dice que en el interior de su diginúcleo yacen los datos de un Digimon dragón legendario. Muchas gracias por traerme a casa, Dorumon, respondió Marvin. ¿Regresó Megadramon a su forma de Isdramon? Sí, por fortuna su diginúcleo no ha sufrido grandes daños. Va a estar en mantenimiento, hospitalizado durante un tiempo. Si hubieras estado más tiempo ahí, te hubieras pasado de la línea a él. DDEC. Marvin se hubiera perdido para siempre en la red. Santo cielo, me ha salvado el novato que reclutaste. Maldición, es la primera vez que me siento viejo estando en internet. No puedo creer que un hacker me ganara. Tal vez sea la hora. Los rumores sobre el ataque al País X volaban dentro de Grimm. Los hackers habían filtrado que el ataque a gran escala provocado por SOC había sido detenido por un hacker solitario, de nombre George. George no solo se coló en el servidor y eliminó al Digimon secreto del País X, sino que además dejó en ridículo a Tartaros, el líder de la SOC. Estamos pensando tomar represalias contra el hacker George, dijo Dorumon. León el enjuiciador. Si te enfrentas a él, te conviertes en un enemigo de mi patria, la gloriosa nación de las barras y estrellas, dijo Marvin haciendo un gesto pensativo. Esto no solo afectó a SOC, también fue una peligrosa provocación de los ideales de los grupos cracker. Se refería a que no podía quedarse de brazos cruzados. El entrevistador, que nunca decía una palabra, habló, aunque el avatar con la corbata colgada en la frente ya no estaba. Junto a Dorumon apareció un avatar masculino, vestido con una chaqueta. En la frente, sobre su ojo izquierdo, tenía una cicatriz. Definitivamente no tenía pinta de asalariado. Tartaros. El avatar del entrevistador era algo secundario, un avatar temporal. No era otro que el líder de SOC y el legendario cracker Tartaros, y Marvin lo sabía. Vaya, vaya. ¿Eso significa que que nuestra batalla ha empezado?, dijo Marvin mirándolo directamente. Haber perdido a un Digimon secreto duele, pero todo está listo, y las piezas ya han encajado en su lugar. Hablas de Lugamon, el lobo demoníaco del castillo de los 9 lobos, y su cracker, Eiji, ¿no? Tanto Tartaros como Dorumon compartían intereses al ser compañeros. Ese Eiji me llama la atención. Al principio pensé que era un tonto que se creía Dios y ni siquiera llegaba a persona mediocre. Pero no se le subió a la cabeza. Lo hizo todo a la perfección, como un profesional. Y no salió huyendo, ni te dejó detrás. Eso sinceramente me agrada. ¿Eh? Dorumon dejó salir una pequeña risilla. Sin embargo, su Digimon aún no pasa la etapa de campeón, dijo Marvin nervioso. Tiene margen de mejora. Debe tenerlo. Y para ello... Tartaros, no estarás pensando en... evolución, continuó Dorumon. Tenemos que forzarlo para que crezca más. Y para ello tenemos que superar su límite. Debemos usar ese límite como trampolín. Dorumon abrió el monitor virtual. En él aparecían las caras de León Alexander y Eiji Nagasumi. Todavía no hemos visto todo el potencial de Eiji, y no podemos confiar en él hasta no ver su habilidad completa como crack, como ser humano. Somos SOC y luchamos por la libertad de internet y de los Digimon. ¿Nos protegerás a Tartaros y a mí hasta que llegue el final, Marvin, el cantautor? Faltaría más. Al fin y al cabo, somos amigos para la eternidad. Nos encontramos en Abadin Electronics, más concretamente en el laboratorio digital del distrito de Denrin, la sección D4 y en el simulador. Allí se encuentra un hacker, León Alexander,
quien tras terminar la prueba de resistencia se quita el casco de medición y se levanta del asiento. ¡Buen trabajo, León! A su lado se encuentra el agraciado Pulsemón, su compañero, quien está dando vueltas por la habitación corriendo impaciente. Pulsemón es muy rápido y no se mantiene quieto ni debajo del agua. Tú también, Pulsemón. León se puso de pie. Mide alrededor de 1,80 m y va vestido con un traje que le queda como un guante, dejando ver su marcado y bien entrenado cuerpo, similar a una escultura griega. Su cabello es rubio y sus ojos azules. Además, es alguien muy educado para tener apenas 19 años. Pero mira, acabamos de romper el récord de duración del enlace mental. Aunque estaban en el simulador, podría calificarse como un nuevo récord mundial. Pues sí, y todo gracias a ti, Pulsemón. Está decidido. Somos los más rápidos y los más resistentes. Al menos desde que dejaste de usar pañales. Han pasado muchas cosas desde entonces. Pues sí. Aún así estuvimos juntitos desde que eras un pequeñín que iba en primaria. Un cracker de pacotilla no te va a dar el más mínimo problema. Fantástico. La voz sonó a través del altavoz de la sala de simulación. Tras mirar, León vio a Ryusenji de pie en la habitación contigua, a través del cristal. ¿Desde cuándo está aquí, profesor? León bajó la cabeza. Vaya, es Ryucito, dijo Pulsemón siendo totalmente descortés. Normalmente se dice que la personalidad del Digimon se parece a la de su compañero, pero estos dos son la excepción que confirma la regla. ¿Cómo va todo? Buenos días, Pulsemón. Dijo Ryusenji en tono juguetón. Y felicidades, León. Muchas gracias, profesor. Los Estados Unidos ya están tomando represalias contra los culpables del vuelo 626, comentó Ryusenji. Los ojos azules de León se volvieron afilados y penetrantes. Ajá. SOC llevó a cabo una enorme operación a gran escala en el servidor de datos del País X. Sin embargo, la operación fue abortada cuando un hacker se metió en medio del conflicto. Aunque el País X terminó perdiendo su mayor tesoro. Debo decir que las capacidades de ese tal Hacker George son tremendas. Rivalizan con las de todo un país. Ryusenji estaba elogiando al Hacker George y por consiguiente a León. Mugen Ramón fue el culpable del ataque del vuelo 626, que se cobró la vida de 100 ciudadanos estadounidenses, y Estados Unidos no puede tolerar el terrorismo. ¿Y quién ordenó el ataque? ¿El Departamento de Defensa, acaso? No, fui yo por cuenta propia. Era mi oportunidad. Para mí el derribo de 626 fue... Tenía que humillar a esos terroristas derrotándolos para poder superarlo, y así continuar siendo un hacker. Pues si así están las cosas... Ryusenji dejó de cuestionar a León. En fin. Habernos enfrentado a SOC ha sido tremendamente emocionante. El niño de aquel entonces... Nunca hubiera pensado que el pequeño al que le confié mi Digimon y Digihuevo llegaría a crecer tantísimo. Hace años, cuando León Alexander iba a la primaria, aún seguía viviendo en Japón. Su padre era profesor asistente de la universidad y trabajaba en la Universidad de Computación de Tokio. En una ocasión, tuvo la oportunidad de entrar a Abadin Electronics por la universidad gracias a su padre. Allí, un señor al que su padre llamaba profesor le enseñó unas imágenes de unos puntos en blanco y negro que se movían y que parecían tener vida propia. Te doy este dispositivo, pero tienes que cuidarlo y hacer que crezca mucho. Se trataba de un dispositivo Digimon en la forma de un llavero. En la pantalla monocromática podía verse algo como un huevo. Se trataba de un Digihuevo. De ese huevo nacería una forma de vida, una IA, una que incluso podía evolucionar, y se diría que cambiaba de forma. El profesor no le está dando un videojuego ni un juguete. La forma de vida se trataba de un monstruo digital, un ser llamado Digimon. León se obsesionó con la crianza de este Digimon. La tranquila personalidad de León hacía que no tuviera muchos amigos, pero tras conocer a este Digimon, se volvió mucho más introvertido. Su ilustrado padre no le daba demasiada importancia a las obsesiones de su hijo, por lo que apenas se preocupaba de su futuro. Así que le enseñó su dispositivo y su Digimon al único amigo íntimo de la familia, Eiji Nagasumi. El Digihuevo que incubaba eclosionó, y de él salió un Digimon que evolucionó a etapa novato. Se trataba de Pulsemon. ¿Cómo reaccionó Eiji en ese instante? Pues felicitaba a León diciendo cosas como «¡Está genial! ¿Hace popó?» y «Me hace más caso que mi propio perro». Eiji y León se distanciaron tras hacer el examen de acceso a secundaria,
y León acabaría haciendo estudios superiores, ya que ambos estaban en institutos diferentes. Poco tiempo después, y debido a cosas de trabajo, su padre tuvo que volver a Estados Unidos y se llevó a León consigo. Nadie fue a despedirlos, salvo su supervisor, al que poco le importaba. León ansiaba dedicarse a investigar las formas de vida basadas en inteligencia artificial llamadas Digimon, por lo que hizo todo lo posible por entrar a la Universidad de Computación de Tokio, donde se encontraba Ryusenji Tomonori, el profesor que tanto respetaba. Es por eso que cada vez que tenía la oportunidad, hablaba con Ryusenji a través de los correos, también para contarle sobre el estado en el que se encontraba Pulsemon. Aparte de la información que conseguía en internet, Ryusenji le daba consejos de crianza y le enseñaba cómo fabricar y modificar su dispositivo. Antes de darse cuenta, León se volvió un obseso y se metió en los bajos fondos de Grimm. En su época de preparatoria obtuvo experiencia trabajando en internet, mientras conseguía las partes y equipamiento a través de un intermediario de su padre, hasta que finalmente tuvo las habilidades suficientes como para poder realizar un enlace mental. Entonces su confianza aumentó. Tal vez se trataba de la confianza derivada de poder conocer ese otro mundo, el mundo digital. Es por eso que en internet no toleraría ningún acto ilegal procedente de un Digimon criminal. La justa indignación que León sentía contra los equipos de crackers, quienes considera criminales con ideales peligrosos, hizo que tomara el camino del hacker honrado, junto al recién evolucionado Pulsemon. Sin embargo, un día predestinado, León encontró señales de una operación criminal a gran escala procedente de Grimm, y se atrevió a meterse en la red, utilizando el enlace mental, y a involucrarse en la pelea entre un grupo de ciberterroristas y la organización anticiberterrorista llamada Fuerzas Especiales de Anticiberterrorismo en los Estados Unidos. El resultado ya lo sabe todo el mundo. El vuelo 626 se desvió de la ruta que tenía marcada. Se estrelló. Las grabaciones de la caja negra nunca fueron recuperadas, y murieron centenares de personas junto con la tripulación. El peor ataque terrorista de la historia fue ejecutado por un Mugen Dramon, el Digimon secreto del País X, y los Estados Unidos fueron incapaces de detenerlo. León y Pulsemon, que se autoproclamaron hackers justicieros, fueron completamente inútiles en ese momento. Para León, el aterrador Mugen Dramon de cuerpo Mega le parecía un demonio, digno del apocalipsis cristiano. Por otra parte, León no dejaba de llorar dentro del diginúcleo de un herido e inconsciente Pulsemon, mientras ambos se acercaban al límite de tiempo del enlace mental. Humillado y derrotado, no era el único que se sentía frustrado, pero León fue recuperando la confianza de hacker a medida que fue acumulando logros. Cumplió grandes metas en el instituto, creció y empezó a practicar deportes de contacto y wushu para controlar sus emociones, y se sometió a un estricto entrenamiento militar, aunque el mayor cambio fue que se volvió alguien positivo y orgulloso. Pero su objetivo seguía siendo estudiar en la Universidad de Computación junto a Ryusenji, crecer como hacker y proteger el mundo de los crímenes Digimon. Y para eso tenía que proteger a los Digimon de los malvados crackers. Vivía teniendo claro el futuro que quería alcanzar, y lo tenía todo planeado hasta el milímetro. Si bien tuvo que cortar de plano algunas cosas, hay otras que sí había logrado conseguir. Para la gente de su generación, se comportaba como un adulto, así que obviamente era popular con las chicas. Por entonces estaba enfocado solo en sus estudios, por lo que su trabajo como hacker se trataba de algo secundario con el que podía independizarse económicamente. Sin duda, su época de preparatoria fue la más brillante y glamurosa. Lo único que tenía en mente cuando volvió a Japón como estudiante universitario era entrar en la Universidad de Computación de Tokio, para así trabajar junto a Ryusenji y poder entrar y salir libremente de las instalaciones del DDL. Por eso se esforzaba por destacar mucho más que sus compañeros de facultad. A pesar de eso, al vivir como universitario, fue cuando comenzó oficialmente sus actividades como Judge, el hacker justiciero en el mundo de internet. Obviamente, Ryusenji estaba al tanto de todo eso, y aunque no hablaban mucho del tema, Ryusenji lo apoyaba, fabricándole bajo cuenta nuevos digivinculadores. Antes de darse cuenta, León conoció el poder que ejercía Ryusenji más allá de la faceta de investigador, pues asesoraba a la policía y a los militares sobre las nuevas técnicas que salían, e incluso llegó a tener contacto directo con los jefes de Estado. El incomparable amor, conocimiento y el buen uso del mismo que hace Ryusenji sobre el mundo digital le convirtieron en el héroe y el ideal para León. En una reunión en línea con el ministro de Defensa de Estados Unidos, en la que Ryusenji le permitió participar, el corazón de León se llenó de orgullo
y sintió que iba por el camino correcto. Pulsemon evolucionó de campeón a perfecto, como Bausmon, y luego a Mega, como Kazukimon, y a partir de ahí comenzó a erradicar a los Crackers junto a su Digimon. El mundo digital requería justicia, es por eso que León renació como Judgment. En muy poco tiempo su nombre se extendió por la red como la pólvora, convirtiéndose en el enemigo natural de los Crackers. La policía y la sección anti-Digimon no podían ignorarlo como si nada. Volvemos a la sala de simulación del DDL. Frente a Rusenji, quien estaba en la habitación contigua mirándolos a través del cristal, se encuentran León, Alexander y Pulsemon, mirando la hora del reloj. Va siendo hora de cumplir lo prometido, ¿Tienes planes para después? le preguntó Ryusenji. Sí, en realidad. León estaba pensando en qué decir. Es que voy a reunirme con un viejo amigo. Vaya, qué extraño. Nos encontramos por casualidad en internet y no lo reconocí en ese momento, pero realmente quiero reunirme con este compañero de cuando iba a la primaria. Seguro que usted también lo conoce, profesor. Todos los medios de comunicación informaban del incidente sucedido en el país X. Sin dar detalle alguno, el dictador rompió todas las relaciones internacionales. Las fotos de satélite mostraban que el país había perdido toda la potencia eléctrica y se había quedado en completa oscuridad. Este devastador ataque ha sido llevado a cabo por crackers criminales a través de la red. No cabe la menor duda que tomaremos represalias en consecuencia, dijo el dictador en un video en una rueda de prensa. Es posible que los líderes mundiales, mejor informados de la situación, se estén riendo desde sus casas al saber que las capacidades de guerra cibernética del país X han quedado completamente destruidas. Ese dictador debería estar temblando por dentro tras haber perdido a su Digimon más preciado. El que estaba en primera línea en ese ataque ciberterrorista era yo. Así era como Eiji se imaginaba a los Crackers, por lo que se sentía extrañamente exaltado. Más que ansioso, se sentía lleno de expectativas de éxito sobre la vida y sobre sí mismo. Era una sensación complicada de definir, como una esponjosa sensación de logro. De momento sentía que podía comerse al mundo. Eso de tener menos de 20 años definitivamente era algo bueno. Eiji. Una voz sonó. Eiji, quien estaba sentado en un banco en el vestíbulo de DDL, levantó la vista de su smartphone. Estaba en el vestíbulo que se holografiaban las tres figuras con forma de coma. La persona que vio entrar saludando por la puerta era aquella persona con la que había quedado. De repente, le vino un recuerdo de cuando iba a la primaria, y de aquel chico con aspecto de chica delicada, aunque ahora León Alexander era un joven alto e increíblemente fornido.